¿Y si te dijera que el ayuno no es un simple consejo espiritual, sino una instrucción clara del Señor para todos los que deciden seguir a Cristo? Muchos creen que ayunar es opcional, un recurso para los más santos, o una costumbre antigua que perdió su relevancia. Pero la verdad es que el ayuno, según la palabra, es un mandato que abre dimensiones espirituales que la oración por sí sola no alcanza. Jesús no dijo si ayunan, sino cuando ayunen. Eso significa que el Hijo de Dios da por hecho que sus discípulos deben practicarlo. El ayuno no es un adorno espiritual, es un estilo de vida que nos acerca al corazón de Dios y nos mantiene sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hoy en día, muchos creyentes oran, leen la Biblia, asisten a la iglesia, pero viven espiritualmente estancados, secos y sin fruto. ¿Por qué? Porque han descuidado un principio que Cristo mismo practicó, el ayuno. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio, y lo hizo no para impresionar, sino para depender totalmente de la fuerza del Padre. ¿Te das cuenta? Antes de enfrentar la tentación, antes de sanar enfermos y predicar, Jesús se vació de sí mismo para llenarse del poder de Dios. Cuando ayunamos, no estamos haciendo un favor a Dios. Estamos rindiendo nuestra voluntad para alinearnos con la suya. Es como silenciar el ruido de la carne y del mundo para escuchar con claridad la voz del Señor. El ayuno verdadero no es una dieta disfrazada ni una práctica religiosa seca. Es una declaración de guerra espiritual contra el ego, contra el pecado y contra las tinieblas. El profeta Isaías lo dejó claro: el ayuno que agrada a Dios rompe cadenas de maldad, desata ligaduras de opresión, libera a los oprimidos y hace que la justicia de Dios resplandezca como la luz del alba. Ese es el poder del ayuno bíblico, no solo toca tu vida, toca a los que te rodean. No es abstenerse de comida solamente, es humillar el corazón delante de Dios, abandonar el orgullo, cortar con la injusticia y abrir espacio a la misericordia y la compasión. El ayuno sin transformación es solo hambre. Pero el ayuno con obediencia enciende fuego en el altar del alma. Jesús nos enseñó que este estilo de vida es inseparable de la oración. Cuando sus discípulos no pudieron liberar a un muchacho endemoniado, Él les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas que no se ganan con palabras ni con rituales, sino con una vida consagrada que sabe ayunar con fe. Tal vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen no tener respuesta. Tal vez sientes que hablas con Dios, pero no escuchas su dirección. O quizá llevas tiempo luchando con pecados ocultos, adicciones o cadenas que no logras romper. El ayuno puede ser esa llave que abre lo que estaba cerrado, esa arma que activa la intervención del cielo. Y no pienses que esto es solo para profetas, pastores o líderes espirituales. Los primeros discípulos ayunaban constantemente. La iglesia primitiva buscaba la dirección de Dios a través del ayuno cuando necesitaba enviar misioneros o tomar decisiones importantes. Si ellos, que caminaron tan cerca del Espíritu Santo, no lo descuidaban, ¿cómo nosotros podríamos ignorarlo? Empieza poco a poco, con un día de ayuno, entregándole esas horas a la lectura bíblica, a la oración y al silencio delante de Dios. No necesitas comenzar con 40 días como Jesús. Empieza con lo que puedas, pero hazlo con propósito. El poder no está en la duración, sino en la entrega del corazón. Un verdadero ayuno exige preparación. No se trata de dejar de comer de repente, sino de preparar el alma para buscar al Señor. Antes de entrar en un ayuno, ora pidiendo dirección, lee la palabra y define el propósito. Pregúntale a Dios: ¿qué quieres trabajar en mí durante este tiempo? ¿Qué áreas debo rendir? Sin un propósito claro, el ayuno se convierte en un sacrificio vacío. Y cuidado, no todos los ayunos agradan a Dios. En la Biblia, el pueblo ayunaba pero continuaba en injusticia, en pleitos y en pecado. Eso no era un ayuno espiritual, era hipocresía. El ayuno que Dios recibe es aquel que viene acompañado de un corazón quebrantado y un espíritu humilde. Cuando decides ayunar correctamente, el Espíritu Santo empieza a revelar cosas en tu interior. Cosas que quizá no querías enfrentar: orgullo, resentimientos,
falta de perdón, desobediencias secretas. Pero es ahí donde comienza la verdadera transformación. En el ayuno, Dios no solo obra a tu alrededor, obra en ti. Te pule, te limpia y te fortalece. Recuerda, el ayuno es un acto de fe. En lo natural, parece que simplemente estás dejando de comer, pero en lo espiritual estás entrando en batalla. Como en el libro de Daniel, donde el profeta oró y ayunó, y desde el primer día Dios envió respuesta, aunque hubo guerra en los cielos. El enemigo tiembla cuando ve a un cristiano postrado en oración y ayuno, porque sabe que esa vida está recibiendo estrategias del cielo. El ayuno cristiano no es para negociar con Dios, es para rendirse a Él. No es para que Él haga lo que queremos, sino para que nosotros hagamos su voluntad. Por eso, no se trata de demostrar espiritualidad, sino de ser transformados. Si estás cansado de vivir un cristianismo superficial, si deseas un fuego real en tu vida, empieza a ayunar. No esperes sentirte listo. Da un paso de fe. El Señor honra al que se humilla y busca su rostro con sinceridad. Y déjame decirte algo más, el ayuno no solo es individual, también tiene un poder colectivo. ¿Te imaginas lo que pasaría si miles de cristianos se unieran en ayuno y oración? Veríamos un avivamiento como en los días de Nínive, cuando el pueblo entero se humilló, y Dios en su misericordia detuvo el juicio. El ayuno no es para santos perfectos, es el camino para ser perfeccionados en Cristo. Es la manera en que morimos al yo para que viva en nosotros el Espíritu de Dios. Por eso, no lo veas como una carga, míralo como un privilegio. Es una oportunidad para conocer a Dios en intimidad y experimentar su poder de una forma que cambiará tu vida para siempre. Ahora dime, ¿vas a seguir viendo el ayuno como un sacrificio opcional o lo vas a abrazar como una parte esencial de tu caminar con Cristo? La decisión está en tus manos, pero la promesa es clara: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el ayuno es uno de esos caminos para acercarnos con humildad y dependencia total. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. No es una suscripción más, es un paso de fe. Aquí no hablamos de entretenimiento vacío, aquí hablamos de la palabra viva de Dios, de verdades que incomodan, que confrontan y que transforman. Cuando te suscribes, estás diciendo: quiero más de Cristo, quiero aprender a caminar en obediencia y poder espiritual. Cuando entras en un ayuno verdadero, algo se activa en lo invisible. Aunque tus ojos no lo vean, los cielos se mueven. No es un acto vacío, es una declaración de guerra espiritual. Daniel lo vivió, desde el primer día que puso su corazón para humillarse, Dios envió respuesta, aunque hubo oposición en las regiones celestiales. Esto nos muestra que ayunar no es un simple sacrificio físico, sino una batalla que desarma fortalezas y libera bendiciones retenidas. Muchos piensan que al ayunar solo pasan hambre. Pero lo que realmente ocurre es que la carne se debilita y el espíritu se fortalece. El ayuno abre una sensibilidad sobrenatural para discernir la voz de Dios. Ese ruido interno que antes no dejaba escuchar al espíritu comienza a apagarse, y de pronto lo eterno se hace más real que lo temporal. El enemigo odia el ayuno, porque sabe que un cristiano que decide humillarse con oración y ayuno se convierte en un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque esa vida recibe autoridad espiritual, revelación divina y poder para romper yugos. Jesús mismo venció al tentador después de ayunar 40 días. Eso no fue casualidad, el ayuno lo posicionó para resistir con la palabra y derrotar a Satanás. Y es aquí donde muchos fallan, creen que el ayuno es un fin en sí mismo. No. El ayuno no es para sentirnos más espirituales ni para mostrar disciplina, es para morir al yo y dejar que Cristo viva en nosotros. El verdadero ayuno nos lleva a obediencia. Si después de ayunar vuelves a la rutina sin cambios, no entendiste el propósito. El ayuno no termina cuando vuelves a comer, termina cuando decides caminar en lo que Dios te reveló. Por eso, después de cada ayuno, necesitas cuidar lo recibido.
El enemigo vendrá a probarte, a tentarte, a distraerte. Precisamente por eso Jesús advirtió, velad y orad, para que no entréis en tentación. Lo que Dios deposita en el secreto debe ser protegido en lo público. Si en tu ayuno el Espíritu te mostró que debes perdonar, perdona. Si te reveló que debes soltar un hábito, hazlo. Si te llamó a consagrar más tiempo en oración, empieza hoy. El ayuno no es una puerta que se abre y se cierra, es un camino que transforma tu estilo de vida. Es un hábito que fortalece tu espíritu y mantiene tu fe encendida. Los primeros cristianos no ayunaban una vez al año, lo tenían como parte de su caminar. Cuando la iglesia de Antioquía buscaba dirección, ayunaron, y en ese ambiente el Espíritu Santo les habló y envió a Pablo y Bernabé a las naciones. El ayuno abre la atmósfera para escuchar con claridad la voz de Dios. Pero no olvides algo, el ayuno verdadero siempre trae fruto. Isaías 58 dice que entonces tu luz nacerá como el alba, tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Qué significa? Que el ayuno transforma tu relación con Dios, pero también tu trato con los demás. Te lleva a la compasión, a la justicia, a la misericordia. Es imposible ayunar correctamente y seguir siendo egoísta, indiferente o duro de corazón. El ayuno es también un arma para la intercesión. Cuando ayunas, no solo oras por ti, oras por tu familia, por tu iglesia, por tu nación. Hubo reyes en la Biblia que decretaron ayunos nacionales cuando la amenaza era grande. Josafat, por ejemplo, convocó a todo Judá a ayunar cuando los enemigos se levantaron contra ellos, y Dios les dio una victoria sobrenatural. El ayuno mueve a Dios a pelear batallas que tú no puedes ganar en tus fuerzas. Ahora, ¿cómo hacer para mantener encendido lo que recibes en un ayuno? La clave está en la consagración diaria. No esperes al próximo ayuno para volver a buscar a Dios intensamente. Haz de la oración, la lectura de la palabra y la adoración un estilo de vida. El ayuno es un entrenamiento que te enseña a depender más de lo eterno que de lo pasajero. Una vez que experimentas la cercanía de Dios en el ayuno, no querrás volver atrás. Y quiero decirte algo importante, no midas tu ayuno por emociones. Puede que en medio de él no sientas nada especial, incluso debilidad, cansancio o distracciones. Pero no te engañes, en el ámbito espiritual se están moviendo cosas que tus ojos no alcanzan a ver. Dios honra la obediencia, no las emociones. La fe es la que sostiene un ayuno, no la sensación del momento. Al terminar, no corras a volver a la rutina como si nada. Dale gracias a Dios, anota lo que recibiste, guarda las promesas que el Espíritu te dio. Ese es el tesoro del ayuno. No lo descuides. Y ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado? El ayuno no es opcional para los discípulos de Cristo. Es un mandato, una herramienta de intimidad y un canal de poder. ¿Seguirás viviendo un cristianismo cómodo o te atreverás a entrar en el fuego de la consagración? Si decides ayunar, no lo hagas por obligación ni por costumbre. Hazlo con hambre de Dios, con deseo de conocerlo más. El Señor prometió, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese es el verdadero fruto del ayuno, despertar en ti hambre de su presencia, hambre de su palabra, hambre de su gloria. El mundo no necesita más creyentes conformes, necesita hijos de Dios radicales, dispuestos a negarse a sí mismos para que el reino se manifieste con poder. Y eso empieza con un corazón que ayuna en secreto, que se humilla en lo privado, para que el Padre que ve en lo secreto lo recompense en lo público. Hoy el Señor te está invitando a dar ese paso. Tal vez un día, tal vez 3, tal vez un ayuno parcial. No importa cuánto, lo que importa es el corazón. Empieza pequeño, pero empieza. No te quedes solo con esta enseñanza. Practícala. Porque una cosa es oír de ayuno y otra es vivirlo. Así que pregúntate, ¿qué cadenas necesito romper? ¿Qué dirección necesito escuchar? ¿Qué área de mi vida debo rendir? Y entra en ayuno con esas preguntas delante de Dios.
te aseguro que Él responderá. El ayuno no es perder, es ganar lo eterno. No es quedar vacío, es ser lleno del Espíritu Santo. No es debilidad, es fortaleza celestial. Es más que un sacrificio, es un encuentro con el Dios vivo. Y recuerda, cuando un cristiano ayuna con fe, los cielos se abren, los demonios tiemblan y el Espíritu de Dios se derrama con poder. El ayuno cambia atmósferas, cambia generaciones, cambia historias. La pregunta es, ¿te atreves a vivirlo?